en el capítulo 4. Continuamos en esta mañana nuestro estudio, la familia con sentido de misión, Jesucristo, fundamento y constructor. Hemos sido edificados estudiando varios modelos de familia, viendo en todos esos modelos grandes vacíos, pero viendo el Evangelio y la gracia de Dios obrando en medio de esos hogares que a nuestro juicio y a juicio de la Escritura cometieron grandes errores, pero Dios los llamó y los sostuvo. No sé si ustedes cuando estuvieron en la escuelita, yo estuve en la escuelita, yo no fui a preescolar ni a colegio, entonces yo tuve la escuelita. Y en la escuelita, donde no había muchos juegos, uno de los juegos que teníamos era llevar un lazo. ¿Cuántos jugaron lazo? Los antiguos, ¿cierto? Llevábamos un lazo en la maleta porque a la hora del descanso, ese lazo era nuestra mayor diversión. Saltando y jugando lazo. ¿Tú jugaste lazo? Excelente recuerdo. ¿Cuántos saltos se hacían? El lazo era un aliado nuestro a la hora del descanso o a la hora de divertirnos, porque no había tecnología, no había pantallas todavía en esa época, y estábamos en los campos o en los pueblos, en las veredas. El lazo era una muy buena entretención. El lazo nos servía para muchas cosas, una de ellas para jugar, pero también para defendernos o para atacar. Y hoy vamos a hablar de la importancia de un lazo. Si no trajeron lazo, alisten un lazo, porque hoy vamos a hablar de la importancia de un lazo, de cómo un lazo nos sirve para unir o para atar o para asegurar o para guardar, y cómo un lazo nos sirve para dar un mensaje muy importante. El título de nuestra predicación en esta mañana es Unidos por un cordón o Unidos por un lazo. Unidos por un lazo. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de una familia, de un hogar, de un matrimonio entre Salmón, no Salomón, Salmón y Rahab. Salmón y Rahab. Ruth capítulo 4 versículos 18 al 21. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ese es el cierre del libro de Ruth. Así termina con el nombre de David, con la genealogía, pero nos pone de manifiesto un matrimonio que no teníamos muy presente, y es el matrimonio de Salmón y de Rahab. Rahab la conocemos muy bien. De Rahab tenemos bastante información en la Biblia. Hay 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús en Mateo. Solo 5, la mayoría son hombres. Las 5 mujeres son Tamar, Rahab, Betsabé, Ruth y María. Esas son las 5 mujeres. 4 del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. De las 4 del Antiguo Testamento, la única que se menciona en el Nuevo Testamento es Rahab. De las 4 del Antiguo, de la genealogía, la única que se menciona en la Escritura en el Nuevo Testamento es Rahab. Y de las 5 mujeres que les mencioné, la única que aparece en Hebreos 11 es Rahab. ¿Me hago entender? Ni siquiera Betsabé, ni Tamar, ni Ruth aparecen en el libro de Hebreos sobre los héroes de la fe, pero aparece Rahab. Es decir, Rahab tiene una significancia muy grande en la historia bíblica, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y la Biblia la considera una mujer de fe. En Hebreos 11 la presenta como una mujer de fe. Y en Mateo 1, en la genealogía, también la presenta como uno de los familiares o de los ancestros de Jesús. ¿Por qué Rahab fue tan importante en la historia de la redención? Cuando uno mira la historia, se da uno cuenta de su procedencia, y ella es una mujer cananea, una mujer extranjera, una mujer cananea, pero además de eso, ella estaba dedicada a un oficio que no es bien visto ni en esa época ni en esta época, el oficio de la prostitución. A nadie le gustaría decir, mi mamá trabajaba en prostitución, o mi abuelita, o mi tía, o mi hermana, o mi hija.
Pero suele pasar que a veces tenemos familias que están involucrados en esas prácticas o en esos oficios y nos parece deshonroso y no lo mencionamos, ¿cierto? Entonces, decimos por ahí tiene un trabajito, pero no decimos más porque nos da vergüenza. Y por supuesto en la época de Rahab también no era un trabajo honroso. Vamos a ir mirando lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué es importante la Biblia? Porque nos presenta la fe de Rahab, pero no oculta todas las condiciones que ella tenía y toda su realidad de vida. Nos dice que ella era una mujer ramera y que ella estaba dedicada a la prostitución. La palabra de Dios es honesta porque nos muestra los vacíos, las carencias, los pecados, los fracasos, pero nos da esperanza a través de Jesucristo. Si la palabra de Dios solo dijera lo bonito de nosotros, pues no habría mucho que decir, ¿cierto? Porque la mayoría tenemos muchas cosas oscuras. Pero si nosotros hablamos de nosotros, ¿qué decimos? Si nos tenemos que presentar ante otros, ¿qué decimos? Cuando nos dicen, bueno, hable de usted o preséntese. ¿Qué decimos? ¿Qué parte presentamos? La parte bonita, ¿cierto? Entonces decimos, pues si yo logré estudiar, entonces digo, yo estudié. Si no logré estudiar, pero tengo empresa, entonces digo, pues yo no estudié, pero soy empresario. Si no tengo nada, pero he viajado, entonces digo, o si tengo por ahí un familiar que viajó, que es importante, entonces digo, yo soy primo de, o soy hermano de, porque nosotros siempre queremos tener buenas referencias. Una referencia negativa la ocultamos, incluso la negamos en algunos de los casos, pero la Biblia presenta el caso real. Es tan así el caso de Rahab, que Rahab, siendo una mujer prostituida, se es incluida en la genealogía del rey David y en la genealogía de Jesús, que incluso algunos han querido defender el honor de Rahab, diciendo que Rahab no era prostituta, sino que era una camarera, que no era una mujer dedicada a una vida fácil o una vida de prostitución, sino que estaba dedicada a otro tipo de trabajo, para intentar no dar la impresión de la condición de ella. Sin embargo, la Biblia lo registra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Santiago 2, 24 y 25 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, dijo Santiago en el Nuevo Testamento, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces vamos a comenzar a mirar, unidos por un cordón. ¿Qué hace que Rahab esté en la genealogía de David? ¿Qué hace que Rahab esté en la genealogía de Cristo? ¿Qué hace que Rahab esté entre los héroes de la fe? ¿Qué hace? ¿Qué hizo ella o qué consiguió para ella poder participar de ese honor tan grande? Y lo que podemos decir es que ella estuvo unida por un cordón, estuvo unida por un lazo. Miremos el libro de Josué en el capítulo 2, miremos lo que dice la Escritura. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Es la primera mención en la Escritura a esta mujer. Josué envió espías para reconocer la tierra. Eran unos agentes secretos, eran agentes de inteligencia, eran hombres que iban a supervisar cómo podían ingresar, qué tanta seguridad había, cuál era la hora más posible de atacar, cómo estaban ellos entrenados y qué pensaban los de Jericó sobre los hebreos. Y dice la Biblia, ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Hay un dato muy importante acá, y es que la primer casa o el lugar donde ellos llegaron fue donde esta mujer. Dice que se llamaba Rahab, describe lo que ella hacía, era una ramera, y posaron allí, es decir, se quedaron allí. ¿Por qué ellos llegan tan fácilmente a esta casa? No lo sabemos. ¿Por qué dice simplemente entraron en casa? Es decir, parece que no indagaron, parece que no llegaron diciendo dónde nos podemos quedar, dónde hay un hospedaje, dónde nos pueden dar posada, sino que llegaron directo a la casa de una ramera y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ellos llegaron en horas de la noche, entraron a casa de esta mujer,
Pero rápidamente el rey fue informado y no le dijeron, llegaron unos hombres desconocidos. ¿Qué le dijeron? Llegaron unos hombres de hijos de Israel. Es decir, ya el rey estaba enterado. Parece ser que Rahab era una de las mujeres encargadas de la inteligencia para proteger al rey y para cuidar la ciudad. Y ella estaba en esta oportunidad no a favor de su ciudad, sino más bien a favor de salvar su vida y de proteger su vida de mano de los hebreos. Dice, pero entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Es decir, si te faltó inteligencia al recibir esos hombres, te quiero decir que son espías, sácalos porque no pueden quedarse acá esta noche. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaré. Hay todo un plan, toda una estrategia, toda una trama, donde ella está ocultándolos. Realmente ellos sí entraron, pero se quedaron en la casa. Ella dijo que habían entrado y se habían ido rápido y que no se habían quedado, y ella los había escondido. Ella les dice, síganlos y los van a alcanzar. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Ellos se iban a quedar tranquilos durmiendo en la casa, estaban a salvo. Rahab tenía todo un plan para protegerlos, tenía toda una estrategia para salvarles la vida, y ella simplemente está distrayendo a los de Jericó para ella poder hablar con los hombres que se habían quedado en la casa. Versículo 9, ¿qué es lo que ella les dice? Aquí lo que está diciendo este texto es que claramente estos hombres llegaron a esta casa no para buscar los servicios de Rahab. Ella tampoco estaba pensando que eran unos visitantes que procuraban sus servicios, sino más bien que ella tenía el deber y la obligación de protegerlos porque estaban en peligro. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué ella habla con tanta propiedad? ¿Cómo ella está informada de esto? Y dice también, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué esta mujer tiene este diagnóstico tan claro y tiene esta información tan precisa? ¿Cómo ella está enterada? Luego dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Eso cuánto había sucedido? ¿Recuerdan cuántos años había pasado eso? Casi unos 40 años. Y ella les está diciendo, esa noticia la sabemos. También sabemos que ustedes mataron a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a reyes amorreos. Ustedes ya los mataron. Ella estaba totalmente informada. No era una mujer sin información, sin conocimiento. Era una mujer con mucha sabiduría, con entendimiento. Era una estratega, era una mujer muy valiente. Fue una mujer muy útil para defender a los espías y para el propósito de conquistar la ciudad de Jericó. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está predicando. Está predicando. Es una mujer ramera, pero está predicando, recordándoles el Evangelio, recordando quién es el Señor, qué ha hecho, cómo están ellos atemorizados y qué ha sucedido. Dice, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. ¿Qué está haciendo ahora esta mujer? Orando, haciendo una petición, un ruego, una súplica, diciendo, yo mostré misericordia para ustedes, ahora ustedes muestren misericordia para mi familia.
La pregunta es, ¿cómo esta mujer sabe esto? Parece una mujer de una iglesia. Está recordando el Evangelio, está recordando las historias antiguas del pueblo de Dios, está diciendo que está obrando con misericordia y ahora está suplicando por toda su familia para que sean salvos. Hagan misericordia como yo he hecho misericordia con ustedes. Y uno dice, ¿no era una mujer que no conocía a Dios? Todo lo que está diciendo aquí es que ella conoce a Dios, que ella tiene información de quién es Dios, que ella está obrando con misericordia, que ella está siendo hospedadora, que está siendo muy útil, pero también está pidiendo y demandando misericordia de los espías. No sabemos por qué ella tenía tanta información. Pudiéramos especular mucho, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que esto que está sucediendo aquí es plan del Señor para proteger a su pueblo y para poder conquistar la tierra prometida. No sabemos si estos hombres ya habían visitado la ciudad y la casa de Rahab en oportunidades anteriores. Es probable, porque aquí dice entrando en la casa, llegaron como directo a la casa. Posiblemente habían ido en otras oportunidades. Posiblemente esos espías ya eran conocidos ahí en la ciudad. Posiblemente habían visitado esta casa, sabían que esta mujer era la que les iba a cuidar y a guardar y que el plan lo iban a organizar con ella para conquistar esta ciudad. Entonces ellos le respondieron, versículo 14, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia contigo y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Todo un plan. Es una estratega, es una mujer muy inteligente, con mucha capacidad de maniobra, está ubicada en un lugar estratégico en el muro de la ciudad, puede incluso mandar recados o descolgar personas por el muro como parte de una estrategia de protección de la ciudad. En los muros antiguos o las ciudades amuralladas tenían personas que vivían como vigilantes o como guardianes o como heraldos, que eran los que anunciaban si había peligro. Parece ser que esta mujer era una de ellas, que estaba ubicada ahí al servicio del rey para avisar si había algún peligro. Y si había algún peligro, por ahí podían escapar los que estaban en riesgo por ese lugar. Dice la Biblia, esta mujer vivía en el muro y tenía una cuerda por la cual descolgó a los espías sin que nadie se diera cuenta. Les salvó la vida. Y les da la estrategia, les dice, váyanse por este lugar, ocúltense 3 días en el camino y luego ustedes pueden seguir. Marchaos. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí cuando nosotros estemos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Noten lo interesante. La mujer tenía la casa en el muro, tenía ventana hacia afuera para mirar al valle, pero tenía una cuerda atada a la ventana por la cual pudo descolgar a los espías y se fueron a salvo. ¿Qué es lo que le dicen estos espías ahora? ¿Cuál es la señal que le dan? ¿Cuál es el santo y seña? ¿La misma cuerda? No, quite esa cuerda que usted tiene y ate este cordón rojo que le vamos a dar, pero como es una cuerda por un cordón no se va a notar mucho, ¿cierto? Si usted tiene una cuerda colgando por la ventana y luego la cambia de color no se nota mucho, de tal manera que no iba a ser tan perceptible o tan fácil que pudieran notar una estrategia de esta mujer para dar una información a los enemigos que eran los hebreos, enemigos de Jericó. Le dan un cordón y le dice, aten este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre para que sean salvos. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento
con que nos ha juramentado. Varias tareas tiene esta mujer. Primero, guardar el secreto de la estrategia. No puedes decir que hay una estrategia, que vamos a invadir la ciudad y que usted fue la que nos está ayudando. No puede decir que usted se va a salvar con su familia, porque ese es un acuerdo entre ustedes y nosotros. Nadie lo puede saber. Nadie puede saber por qué ese cordón rojo está en la ventana. Tiene que colgarlo desde hoy para que nadie sospeche. Posiblemente iba a durar semanas o algunos meses colgado sin que nadie lo supiera. Y la otra tarea que ella tiene es reunir a toda su familia para que el día de la invasión ella sea salva con toda su familia. Ella respondió: mucha tarea difícil me han puesto. Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana en ese mismo momento. Es decir, comenzó esta mujer a obedecer, comenzó a cumplir sus deberes, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Misión cumplida. Los 2 espías reconocieron la tierra y llegaron a salvo, regresaron a salvo, pero esta mujer actuó con misericordia y reclamó salvación para ella y para su familia. ¿Cómo se salvó ella? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque hay un acuerdo de salvación, de protección para su vida. Porque ella estuvo con 2 hombres que albergó en su casa, y ellos le dijeron: si quieres salvarte, pon esta señal en tu ventana. ¿Recuerdan esa señal en la ventana que en otras casas se puso en los postes de las entradas? Cuando Dios dijo que iba a mandar unas plagas para destruir a Egipto, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a los hebreos: maten un cordero para la Pascua, pero de la sangre pinten la entrada de las casas, en los postes, los dinteles, para que el día que pase el ángel de la muerte, si ve sangre o ve rojo a la entrada, no entre. ¿Recuerdan? Era una señal para proteger la vida de los primogénitos de los hebreos. Y la historia dice que esa noche hubo muerte en todas las casas de los egipcios, dolor y gran lamento porque murieron los hijos primogénitos, pero en la casa de los hebreos no hubo ni un muerto, solo hubo corderos muertos. El anciano César nos predicó recientemente de esa historia. Un muerto en cada casa, un muerto en cada familia, pero no fueron los hijos primogénitos, sino los corderos que reemplazaron a los primogénitos y los hebreos que confiaron y pusieron la sangre. Amados hermanos, ¿qué hubiera sucedido si los hebreos hubieran dicho: yo creo que Dios me va a salvar a mi hijo, pero no pongo la sangre en la entrada de la casa? Yo tengo fe y no necesito poner una sangre en la ventana. Hubieran desobedecido. La orden es: tienen que poner la sangre, porque el ángel ve la sangre y no entra y no va a matar a los primogénitos. ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer Rahab hubiera dicho: yo creo en la palabra de ustedes, yo sé que ustedes son hombres de verdad, me van a cumplir la palabra, pero no voy a poner el cordón? O que hubiera dicho: estoy muy ocupada, la casa está desarreglada, la voy a organizar, tengo que trabajar, después lo pongo. ¿Qué pasa cuando dejamos las cosas para después? No se hace. Dice la Biblia: ella puso el cordón de grana y lo puso en la ventana y confió que iba a suceder lo que se le había dicho. Este es un cordón que pudiéramos decir es un cordón providencial, es una señal, es un símbolo, es como un distintivo, es algo visible que se pone como un indicador de algo, ¿sí? Como cuando uno dice: pongo esto aquí en la mesa para no olvidar, o pongo este recordatorio o esta alarma para recordarme de algo. El cordón no salvaba a nadie, el cordón solo servía como un distintivo, como un símbolo. El cordón no tenía ningún efecto mágico, no era un cordón rezado, no era un cordón bendecido, no era un cordón ungido, era un cordón, era una cuerda roja, de color rojo o de color escarlata, y ellos se lo dieron no porque ese cordón la salvara, ¿sí? No es que usted vaya a poner el cordón en la ventana diciendo: me enseñaron hoy que este cordón significa que yo soy salvo. No necesitamos esos símbolos.
pero ese símbolo servía como un recordatorio para ella. Cada vez que ella veía ese cordón, ¿qué debía recordar? Que ella y su familia tenían una promesa y que iban a ser salvos si se reunían en esa casa. ¿Qué más recordaría esa mujer cada vez que veía el cordón? Que el Dios hebreo a través de esos espías les había dicho que iban a ser destruidos, pero que ella iba a ser salva de la invasión porque ese cordón le recordaba el símbolo. ¿Qué más le iba a recordar a ella? Que ella había obrado con misericordia y que ese cordón era un símbolo de la obra de ella en misericordia y de la fe que debían tener. Amados hermanos, nosotros también tenemos símbolos. La palabra de Dios es un símbolo, la cena del Señor, reunirnos es un símbolo. Tenemos símbolos que guardamos con aprecio porque nos recuerdan la fe y nos recuerdan el Evangelio. Esta mujer puso un cordón, creyó que Dios podía bendecirla y salvarla y actuó en consecuencia con gran misericordia. Lo que ella tenía que hacer era reunirlos. Aquí nos está hablando de un propósito muy interesante. A mí me llama la atención porque Rahab dice: yo quiero que mi papá, mi mamá, mis hermanos y hermanas sean salvos. Ella pensó primero en su familia, y eso es importante porque cuando se trata de la salvación y se trata del pacto de Dios, el pacto siempre involucra familias. Ella no dijo: quiero tener mis amigos, quiero traer mis clientes, quiero que estén aquí reunidos. No, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis hermanas, quiero que estén acá. Y ese cordón distintivo es el cordón de la estrategia. Hebreos 11, 16 y 31 dice: pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Claramente lo que está diciendo Rahab es: ustedes nos van a destruir, y yo quiero que mi familia seamos salvos. ¿Cómo hacemos para ser salvos? ¿Recuerdan cuando el carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta mujer está diciendo: ¿cómo hacemos para salvarnos? Y estos dos espías, que terminan siendo los mensajeros, le dicen: ponga este cordón y lo va a guardar hasta que venga, para que sean salvos. Miremos ahora lo que acontece en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Capítulo 6 de Josué, versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, es decir, a los dos espías: entrad en casa de la mujer ramera. Esa casa ya era un lugar conocido y era un lugar frecuentado, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Josué está seguro que ella está reunida con su familia. Josué no dice: vayan y miren a ver si esa mujer está o no está. Él está seguro que ella está. ¿Por qué Josué está tan seguro? Porque todo este acuerdo es un acuerdo de fe, es un acuerdo providente, es un acuerdo de pacto, es un acuerdo de esperanza y de misericordia. Y entraron a la casa, y los espías sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Habían pocos o muchos en esa casa? Había mucha gente, era ya una iglesia, ¿sí? Los sacaron a todos y los pusieron a salvo. Los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Miren la recompensa que esta mujer recibió. Todo esto nos está hablando la Biblia sobre Rahab, y nos está diciendo que ella está actuando prácticamente sola. No sabemos qué tan sola esté, no sabemos quiénes la están ayudando, pero ella está siendo reconocida por un trabajo virtuoso, por un esfuerzo y por ser una mujer muy decidida en favor de la salvación de ella y de su familia. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y todo lo que ella tenía, y ella habitó con los israelitas hasta hoy. Hoy fue cuando se escribió el libro, ¿no? Por supuesto sigue en la memoria nuestra porque está registrada en la historia.
pero ella estaba viviendo cuando escribieron el libro de Josué, ella todavía estaba viviendo entre los israelitas. Amados hermanos, miren el fin de esta mujer, una mujer que estaba condenada a una vida difícil, a una vida inmoral, termina siendo salva, termina siendo protegida, termina siendo la que estratégicamente da la forma de conquistar el país, y ella termina honrada entre los hebreos. Termina siendo familiar del rey David, nada más ni nada menos. ¿Qué opinan de esa mujer? ¿Qué fue lo que ella hizo bien? Hizo mucho mal, ¿no? Por su trabajo y su inmoralidad. ¿Pero qué hizo bien? Creyó en Dios, estaba llena del temor de Dios, arriesgó su vida para salvar a los espías, pidió y suplicó misericordia para ella y para su familia, creyó y guardó ese símbolo con esmero, que era un símbolo rojo, que simbolizaba el color sangre y simbolizaba la esperanza de salvación, y fue protegida y fue guardada de morir. Por eso el texto que nosotros tenemos en esta mañana es Ruth capítulo 4 versículos 18 al 21. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Toda esa genealogía que se registra en el libro de Ruth tiene que ver con Salmón y con Rahab. ¿En qué momento esta mujer fue incluida en la genealogía? Noten, amados hermanos, que ella lo único que pidió fue ser salva de no morir en la destrucción de Jericó. Eso fue lo que ella pidió. Queremos ser parte del pueblo, sálvanos y llévenos con ustedes porque no queremos morir. Pero no solamente los espías y Josué le salvaron la vida. ¿Qué más le salvaron? El alma. Le salvaron el alma. Porque a través de ese acto de fe no solamente le protegieron la vida, sino que le aseguraron que ella estaba actuando en fe, y que al estar actuando en fe ella era parte del pueblo de Israel, y no solamente la hicieron parte oficial del pueblo, sino que también fue de las mujeres más importantes e ilustres que tuvo Israel en la antigüedad. Terminó siendo una mujer muy ilustre, tan ilustre que tiene relación directa con la genealogía de David y con la genealogía de Jesús. Tan ilustre que hizo parte de la familia de Booz y de la familia de nuestro Salvador. ¿Cómo Dios puede salvar? Unidos por un cordón. Ese cordón no es el cordón que ella colgó en la ventana, ese era el símbolo. ¿Cuál fue el cordón que la unió a esas familias importantes de Israel? La fe. Lo dice Hebreos, por la fe, muchos hicieron proezas, y por la fe Rahab ocultó a los espías, sabiendo que Dios iba a traerle salvación a su vida. El cordón que unió a Rahab con Salmón fue la fe. El cordón que unió a Rahab con los israelitas fue la fe. El cordón que unió a Rahab con Booz y con David fue la fe. Y ese es el mismo cordón que tenemos hoy. Porque ese es el cordón providente a través del cual Dios nos trae el mensaje. Es el cordón también generacional a través del cual no solo nos da el mensaje, sino que nos salva la familia, pero también es el cordón que nos permite a nosotros tener esperanza eterna. ¿Cómo hizo Rahab para poder reunir su familia? ¿Qué les dijo? La Biblia nos muestra que ella era la que temía a Dios y la que tenía conocimiento informado sobre los hebreos. Pero ¿cómo ella hizo para reunirlos? Si usted quiere reunir su familia hoy, ¿es fácil o es difícil? Bueno, de pronto les ofrece una comida y llegan, pero se termina la comida y se van. Pero si usted dice, quiero que se queden aquí hasta nueva orden, ¿es fácil reunir la familia? Ni a los hijos es fácil, los hermanos, la familia extensa, es muy difícil reunirla. ¿Qué hizo esta mujer para poder reunir toda su familia y tenerlos durante varios días reunidos? ¿Se acuerdan cuántos días estuvieron los judíos dando vueltas? Por lo menos 7 días, rondando la ciudad. Y ella tenía que haber estado mucho antes con su familia reunida. ¿Qué les dijo ella a su familia para que se reunieran? Si les hubiera ofrecido un almuerzo, pues se hubieran ido rápido. ¿Qué les dijo?
el Dios de los hebreos es un Dios poderoso. El Dios de los hebreos viene y va a destruir esta tierra, estas ciudades, porque esta tierra la van a conquistar para ellos. Y yo ya hablé con algunos de ellos y me prometieron que van a salvar la vida nuestra si nos reunimos y esperamos en esta casa hasta que ellos vengan a atacar la ciudad. Todos ustedes van a ser salvos, pero no se pueden ir. Se tienen que quedar. ¿Qué necesitó esta mujer para lograr ese propósito, ese objetivo? Que todos se quedaron, porque la historia dice que todos estaban en casa. ¿Qué logró? Que ella pudiera persuadirlos, que su mensaje fuera convincente, que ella tuviera una fe y una información poderosísima para que ella pudiera lograr reunir a su familia como una testigo del Evangelio y como una mujer que había experimentado la gracia. Reúnanse, esperen que viene la destrucción. Lo que la Biblia nos muestra claramente es que ella tuvo que instruir a su propia familia. No solamente reúnanse, sino instruir a su familia, diciéndoles lo que iba a acontecer. Es decir, vienen los hebreos, hay hechos poderosos, hay acontecimientos que muestran su poder, y nosotros vamos a morir si no nos rendimos a ellos. Tuvo que instruirlos. Esta mujer pasó de ser una mujer prostituida a ser una mujer estratega a favor del pueblo de Dios, a ser una mujer instructora de su propia familia, que reunió a su familia y los instruyó y los capacitó para el momento, y a una familia y a una mujer que terminó trascendiendo en la historia de manera muy significativa. ¿Quién creyera que de Jericó, una cananea, fuera una mujer ilustre en Israel? ¿Alguien creería eso? ¿Quién creyera que de una mujer prostituida, pagana, pudiera ser una mujer relacionada con la familia de Jesús? ¿Quién creyera que esa historia de una mujer que siempre la buscaban para sus servicios inmorales, para sus servicios sexuales, ahora llegaron dos hombres no a buscarla para esos oficios, sino a presentarle el Evangelio? Que llegaron dos hombres a decirle: venimos a destruir la ciudad y crees en Dios, te unes a nosotros o también perecerás. No sabemos con exactitud cómo se llamaban los espías, la Biblia guarda silencio, pero algunos se atreven a decir que Salmón era uno de los espías, que era uno de la tribu de Judá. No lo sabemos, puede que sí, no podemos decir ni sí ni no, pero lo cierto es que Salmón termina casándose con Rahab. Si fue en esos viajes que la conoció, si fue en esas visitas que la conoció, ¿qué impacto le daría a Salmón ver esa mujer? ¿Qué diría Salmón cuando vio a esa mujer de fe, cuando vio a esa mujer que le dio estrategias, cuando vio que se arriesgó para salvarle la vida? Posiblemente dijo: esta es la mujer que yo quiero. ¿Sí? Posiblemente, pero no lo podemos afirmar. Lo cierto del caso es que esos espías la visitaron, le presentaron el Dios de Israel, compaginaron un plan, pero le dejaron un símbolo, le dijeron: este es el símbolo de que estamos unidos y nos vamos a salvar. Un cordón que ahora termina siendo un cordón trascendental, un cordón que traspasa el límite del tiempo y el límite de la historia, porque esta historia continuará y continuará con la familia que viene. Amados hermanos, para los hebreos no era fácil aceptar una mujer pagana entre su pueblo. De hecho, era abominable. Era totalmente abominable que una mujer pagana o extranjera hiciera parte del pueblo. Ahora, no solamente Rahab fue parte del pueblo, sino que Rahab se casó con un hebreo. Y eso hacía mucho más difícil su permanencia en el pueblo. Pero además de eso, ella tenía una historia o un pasado oscuro. Y con ese pasado oscuro, ¿quién quisiera casarse con una mujer así? Los invito a mi matrimonio y me voy a casar con la ramera que se salvó de Jericó. Pues no sería una buena noticia, ¿no? Eso habría muchos cuestionamientos y muchas contradicciones. Sin embargo, Booz se casó con ella, y no solamente se casó con una mujer, Salmón, y no solamente se casó con Rahab, que era ramera, sino que además de eso fueron de las familias más importantes. Salmón era de la tribu de Judá, y para información de todos, Salmón, que se casó con Rahab, es de la tribu de donde va a venir Jesucristo.
de la tribu de Judá, uno de los hombres más ilustres. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, de la relación que tuvo con Rahab, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Noten lo importante de la historia. En ese periodo, amados hermanos, que está comenzando, es el largo periodo donde cada uno hace lo que bien le parece. Pero aún en medio de ese periodo donde va a haber mucho caos en Israel, antes de conquistar la tierra, Dios se proveyó de una mujer temerosa de Dios, prudente y sabia, que a pesar de su pasado creyó en el Señor y podía ser parte de las familias piadosas. En el periodo de los jueces, cada uno hizo lo que bien le pareció. Pero esta genealogía nos muestra que Dios se proveyó o escondió una genealogía de la tribu de Judá piadosa. Uno diría, pues si Dios dice que en ese periodo cada uno hizo lo que quiso, pues los de la tribu de Judá también hicieron lo que quisieron. Sin embargo, aquí está el registro de la genealogía. Naasón, que estaba en el desierto y fue compañero de Moisés, engendró a Salmón, y Salmón a Booz y a Obed, y así sucesivamente. Es decir, está a salvo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aunque todas las demás tribus hicieron lo que quisieron, en la tribu de Judá hay familias piadosas preservadas por el Señor. Amados hermanos, ese pasado oscuro de Rahab, ese pasado que no lo oculta la Escritura, ¿cuánta mella hace en nuestras conciencias? A nosotros nos ofende mucho cuando vemos personas que tienen pasados oscuros y luego se relacionan con nosotros, porque no podemos dar crédito que ellos también sean de los nuestros. ¿Sí? Nosotros decimos, no, yo a este sí le creo, era mentiroso y ya no miente, pero si ella era prostituta, yo no creo que haya cambiado. Yo creo que el que robaba ya no roba, pero si esta persona era inmoral, yo creo que sigue siendo inmoral. Tenemos tanta dificultad para entender que estamos unidos por el mismo cordón y que ese cordón de la gracia y de la esperanza supera todos nuestros pasados oscuros y nuestras realidades más tenebrosas. Incluso a veces esos temas no los tratamos. Santiago lo trató abiertamente en la iglesia, diciendo de Rahab que era la ramera, pero si hubiera un ejemplo similar en nuestra iglesia, pues uno diría mejor no lo mencionamos porque generamos una estigmatización o una revictimización, o generamos una idea como nociva de la fe, porque quisiéramos pensar que todos nuestros hermanos son ilustres en su vida moral, pero a veces no es así, a veces tenemos vidas oscuras. De las 5 mujeres que la Biblia menciona en la genealogía de Mateo, ¿cuál de ellas era ilustre? Tamar, ¿recuerda? Se acostó con su suegro, ¿recuerda? Actuó como una mujer prostituida. Ruth fue a buscar a Booz en la era una noche. Betsabé era la esposa de Urías y se acostó con el rey David. María resultó en embarazo sin saber de quién. Y Rahab era una mujer ramera. No estamos hablando mal. Lo que estamos diciendo es, ellas no merecían estar, porque sus pasados y sus oscuras vidas no les permitían para los ortodoxos hebreos. Pero ¿por qué están en la genealogía y por qué hacen parte de nuestros familiares? Porque estaban unidas por un cordón, por una cuerda, que es la cuerda irrompible de la fe y de la gracia que nos une a Jesucristo. No importa el pasado, no importa si tenemos más pasado que presente, no importa qué oscuro, qué corrupto sea o qué inmoral el pasado, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas pasaron, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Esta mujer fue incluida, fue relacionada con el pueblo de Dios y fue salva. Salva porque Dios le dio la fe y porque la fe es suficiente para nosotros tener esperanza. Dice Deuteronomios, de capítulo 21, cuando salieres a la guerra,
contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre, a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Había una manera de que se pudiera redimir una esclava o una mujer cautiva en una invasión. Y aquí está la manera. No sabemos si esa fue la que usó Salmón, sin embargo, sí estaba permitido bajo algunas excepciones que mujeres que eran cautivas o que eran enemigas del pueblo de Israel pudieran ser salvas y pudieran ser incluidas en el pueblo. Hechos capítulo 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el cordón que nos une al cielo. La pregunta es, ¿estás unido a ese cordón? ¿Tienes ese cordón en tu corazón? ¿Estás unido? ¿Estás colgado? ¿Estás atado? ¿Estás unido? ¿Estás asegurado a ese cordón que te da esperanza y que te da vida? ¿Por qué es un cordón rojo? Por símbolo, ¿cierto? El símbolo de la sangre. Pero ese cordón es el que nos une. Si estamos unidos a Cristo, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Tribulación, espada, peligro, amenaza, oposición, nada ni nadie. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mejor forma de Rahab salvar su vida era entregando a los espías. Hubiera sido una heroína de Jericó, pero ella prefirió entregar a su pueblo y proteger a los espías porque tuvo fe en el Dios verdadero. Y ese cordón providencial, que terminó siendo un cordón generacional para salvar su familia, se constituyó en un cordón trascendental que la llevó al cielo y que le asegura la vida eterna. Amados hermanos, a veces tenemos acciones de fe pequeñas. Es muy pequeño recibir una persona y hospedarlo y decirle quédese en mi casa y váyase mañana tranquilo. Eso es muy sencillo. Pero la Biblia dice, incluso algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta mujer sin saber está hospedando a aquellos que le van a salvar la vida, a ella y a toda su familia. ¿Cuántas veces tenemos acciones que son muy insignificantes y decimos, esto no sirve para mucho? Yo hice ahí una cosita muy pequeñita, pero eso no fue nada. Pero eso pequeño que hicimos puede redundar en gran ganancia para los que estamos en Cristo y los que tenemos la fe verdadera. Esta mujer tuvo una fe muy sencilla, poner un cordón en una ventana. Si usted le dicen, si usted se salva poniéndose un cordón en la ventana, ¿usted lo haría? Dice, no, yo no creo. Eso es muy poco. Pero ella tuvo fe. Y esa fe que Dios le dio para que ella fuera salva, trasciende en la historia de la redención. Lo que trasciende no es la reputación de ella. Lo que trasciende no es las andanzas de ella. Lo que trasciende es la fe que ella tuvo. Santiago la menciona como una mujer de fe y Hebreos la menciona como una mujer de fe. Y David la menciona en el libro de Ruth como una mujer de fe y también está escrita en Mateo como una mujer de fe. ¿Qué hizo la diferencia en esta mujer? El antes y el después. ¿Cuál fue la diferencia? Un cordón. Y ese cordón es la fe que nos une a Jesucristo. Segunda de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, eternamente. Amados hermanos, ¿saben cuánto valía ser de la genealogía del rey David? El rey David fue el rey más importante que tuvo Israel en todo su tiempo. En toda la historia de la monarquía no hubo un rey más importante como David. ¿Y saben cuánto valía ser familiar? Es decir, yo soy la bisabuela del rey David. Bueno, Rahab no alcanzó a bisabuela, fue la tatarabuela. La bisabuela fue Noemí y la abuela fue Ruth. Pero fueron mujeres privilegiadas
porque Dios les dio la gracia y les dio la fe y formaron o hacen parte de las familias con sentido de misión. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, el Hijo de Dios descendió para que nosotros estemos unidos a Él y podamos ser salvos. ¿Se acuerdan la mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva? La Biblia no dice que ella dijo, seré sana, sino seré salva. Y fue sana y también fue salva. Y esta mujer también, si tan solo tocar. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí está Rahab. ¿Y quién más está en esa lista de necios? ¿Será que aparecemos nosotros? De pronto, ¿cierto? Aunque somos de mejor familia. ¿Sí? Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. De las 5 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús, todas tienen pasados oscuros. Bueno, María se sospechó mucho. La pregunta es, de todos los que están aquí reunidos, ¿quién tiene un pasado limpio? ¿Quién tiene la hoja de vida en blanco? Ni un mal pensamiento, ni una mala acción. ¿Cómo está nuestra hoja de vida? ¿Qué dice la Biblia? No olviden de dónde lo sacó el Señor, porque si olvidamos lo miserables que éramos, ¿qué va a pasar? Nos llenamos de soberbia. Por eso el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón y le dijo al Señor que se lo quitara, pero el Señor le dijo, no te lo quitaré porque si no te enalteces demasiado. Porque uno a veces tiene pasado oscuro, pero cuando comienza a tener una vida diferente, entonces ¿qué dice? Ah, no, es que desde que me convertí. Es que ahora que me consagré, este año que me consagré, mire cómo me ha ido. ¿Sí? Yo no fui muy consagrado, pero este año me pegué una consagrada y miren el fruto de mi consagración. Olvidando que todo es por gracia. Que sea que nos consagremos o no, que sea que vivamos de cerca del Señor o no, Dios es fiel, Dios es bueno y no podemos presumir de lo que hacemos y de lo que Dios hace y obra que no nos pertenece sino que le pertenece a Él. Lo necio del mundo escogió Dios. A Dios le plació bien llamar a Rahab para ser parte de su pueblo y le plació bien ponerle en la genealogía. Contra todo pronóstico esa mujer quedó dentro de la genealogía. Hubiéramos sido nosotros y hubiéramos dicho, bueno, y la esposa de Salmón, ¿sí? ¿Por qué no nos atreveríamos a decir Rahab? Ah, Rahab, ah, sí, yo la conozco, claro, de Jericó, ¿cierto? La que vivía en el muro, claro que me es familiar. El escritor del libro de Ruth no dijo, no la omitió, sino que dice que ella fue parte de los ancestros, en Mateo lo corrobora, de Jesús. Jesús no le dio vergüenza registrar los nombres de estas mujeres en la genealogía. Jesús no le dio temor decir, estas mujeres hacen parte de mis antepasados y es la línea genealógica a través de la cual yo llegué. Cosa que a nosotros nos da vergüenza. A nosotros nos da vergüenza cuando nuestros hijos obran mal, cuando nuestros hijos se desvían, cuando tenemos familiares en temas de pandillas, de prostitución, de drogas. Nosotros no nos atrevemos a decir porque nos da vergüenza. Cuando están triunfando, sacamos pecho. Pero cuando nuestros hijos se desvían o nuestros familiares, guardamos silencio. Jesús no guardó silencio. Jesús dijo, mire, esta es la familia donde yo vengo. ¿Qué les parece? Y uno dice, ¿en serio? En serio. Pero yo soy su Salvador. Y ellas están en esa lista por gracia, al igual que nosotros. Si no estuvieran estas mujeres en esa lista, ustedes y yo tampoco podríamos estar. Si ese cordón no hubiera estado para atar a Rahab y a Salmón a esta línea de la promesa, nosotros tampoco pudiéramos estar. Pero ¿saben por qué usted y yo estamos en esa lista? Porque nuestra vida es similar a la de Rahab, similar a la de Betsabé, similar a la de Tamar y a todas las otras que mencionamos, y porque nosotros siendo dentro de lo vil y lo débil, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que Rahab no podía decir, mi pasado fue muy bueno, sino Dios tuvo misericordia de mí.
Y cuando nos acercamos al Señor y cuando hablamos de Cristo y cuando evangelizamos tenemos que decir, yo era tan malo como ellos o como ustedes, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Estamos unidos por un cordón que es un cordón irrompible que nos asegura que tenemos vida y tenemos esperanza. Amados hermanos, la familia de Salmón y de Rahab es una familia maravillosa. La Biblia no registra mucho, pero nos dice que estuvieron unidos y fueron muy útiles en la historia. ¿Cómo están nuestras familias? Nuestra familia es con sentido de misión. Hoy resaltamos la importancia de la fe, la importancia de la consagración y la importancia de la instrucción. La importancia de estar asegurados y atados, como dice la Escritura, asidos a Jesucristo, agarrados de Él para que nada ni nadie nos separe de su amor y para que podamos tener esperanza. ¿Está usted asegurado a Cristo? ¿Está usted colgado, asegurado, aferrado a Cristo? ¿O de vez en cuando? ¿O cuando hay problemas? Porque si estamos asegurados a Cristo, ¿qué dice Romanos 8? Nada ni nadie, aunque vengan tempestades, aunque vengan oposiciones, aunque vengan desánimos, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Pero si nuestro apego a Cristo es muy leve, fácilmente nos soltamos. Y si nos soltamos, nos perdemos, nos caemos y sufrimos. Amados hermanos, que estemos unidos a Cristo y que no nos separemos, y que entendamos que el plan de Dios es salvar, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, y que la salvación de Dios tiene promesa generacional. Es decir, Dios ha prometido salvar a nuestra familia. Si no lo salva a todos, por lo menos parte de nuestra familia será salva. Pero es una promesa pactual. Y esta mujer está haciendo remembranza de la promesa pactual. Yo y mi casa queremos ser salvos. Yo y mi casa creemos y esperaremos y seremos salvos. Y esa promesa pactual nos alienta muchísimo. Anteayer estaba hablando con mi padre y le decía, ¿usted no se quiere ir para el cielo? Y me decía, sí, claro, yo me quiero ir. Y me dice, ¿y luego ustedes no se quieren ir también? Entonces yo le dije, claro que también queremos ir, pero de pronto usted se nos adelanta y allá le caemos, allá le llegamos, pero que queremos ir, claro que sí. ¿Por qué? Porque la salvación es una promesa familiar, es una promesa pactual. Tú y tu casa, tú y tu descendencia, tú y los que están contigo serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta mujer no fue que salvó a su familia por su petición, sino que esta familia fue salva porque hace parte del pacto. La familia con misión es una familia pactual, es una familia que entiende que los hijos y los nietos y los bisnietos hacen parte de la descendencia y que están unidos por el mismo hilo. Si usted le quiere dejar una herencia a su hijo, dele el hilo, la cuerda, pásele el cordón, pásele la cuerda, pásele la línea, ¿cierto? Colgados, sostenidos de la fe para que ellos tengan esperanza. Pero a veces les damos otros premios y otras herencias que no les sirven, cuando la verdadera herencia es pásale la cuerda, dígale, sostente de esta cuerda y serás salvo y tendrás esperanza, porque estamos unidos por un cordón. Señor, te damos gracias en esta mañana por recordarnos la fe, por recordarnos lo importante de creer en ti y por recordarnos la recompensa tan magnífica que tenemos los que por tu gracia podemos esperar en ti. Señor, gracias por recordarnos que somos pecadores, que nuestro pasado y a veces incluso nuestro presente es oscuro, que nuestra vida es tenebrosa, que muchos capítulos de nuestra vida son vergonzosos y humillantes, que muchas de las acciones que tenemos vividas son peligrosas, son obscenas, pero gracias porque en medio de toda esa vida difícil y todo ese pasado oscuro y tenebroso, ha brillado tu gracia. Lo que brilla hoy en medio nuestro no es nuestra maldad, sino la gracia, la fe, la esperanza, el amor con que nos has abrazado. Gracias porque un día nos lanzaste esa cuerda, nos lanzaste ese salvavidas, nos lanzaste ese cordón de grana y nos pudimos asegurar y tú nos has sostenido firmes hasta hoy. Gracias porque un día alguien nos pasó ese cordón a través de la evangelización, a través de la predicación. Y gracias porque un día entendimos que solo a través de esa cuerda, de ese cordón de la fe, hay sentido y hay esperanza para nosotros.
Gracias porque un día pusiste tú ese cordón en nuestro corazón, lo colgaste en nuestra casa y nuestra familia pertenece a Jehová. Gracias porque yo y mi casa somos de Jehová. Pertenecemos a ti no por lo que hayamos hecho, no por nuestras buenas acciones o decisiones. Pertenecemos a ti porque tú nos lanzaste el salvavidas. Tú eres el salvavidas, tú eres ese cordón, ese lazo que nos lanzaste cuando estábamos a punto de fallecer y nos alcanzaste y nos has sostenido firme. Muchas gracias. Gracias porque sin importar la reputación de cada uno de nosotros, nos ha dado una nueva identidad. Ya no nos identificamos como alcohólicos, como adúlteros, como personas prostituidas, nos identificamos como hijos tuyos, nos identificamos como salvos, como redimidos, como lavados por tu sangre, y te damos muchas gracias. Aquí todos los que estamos reunidos somos igualmente pecadores, todos con un pasado totalmente vergonzoso y peligroso, pero los que estamos aquí, que hemos abrazado la fe en ti, tenemos la misma confianza, y es que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y que en los momentos más decisivos de la vida, tú nos sostienes, porque estamos unidos a ti por el cordón correcto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos une a la iglesia un beneficio, no nos une a ti un premio, no nos une a ti un castigo, no nos une a ti conveniencia. Estamos unidos a ti por la fe verdadera, por la gracia verdadera y por la persona correcta que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias te damos. Por eso tu palabra misma dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Muchos acusadores se levantan, muchos adversarios se levantan, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los separará del amor de Cristo? Ayúdanos, amado Señor, para que nuestros hogares, a pesar de las faltas y todas las carencias que tenemos, que nuestros hogares tengan ese cordón en la ventana, que ese cordón esté atado en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y nos una a ti fuertemente para tener seguridad y esperanza. Ayúdanos para que cada uno de nuestros hermanos que están aquí se asegure hoy de que ese cordón que están bien atados a ese cordón de la fe y de la vida en Cristo a través del Evangelio. Y que emprendamos el nuevo año, si nos da la oportunidad, atados, asidos, sobreedificados, arraigados, firmes, combatientes por la fe, con firmeza, con valor, con mucha fe y confianza, porque tú nos unes y estar unidos a ti es garantía de salvación y de plenitud eterna, y eso nos da mucha gracia y mucha alegría, y por eso te honramos y te reconocemos. Gracias, precioso Señor, por salvarnos, y gracias por salvar nuestra familia. Gracias, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén.